Hola, hola, muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Te saluda Sergio Centenaro, estamos junto a Ronnie Fuchs, estamos en la Casa Patria Misiones para conversar. Ah, Sí, sí, decime, Juan. no, no, sí, sí. No, bueno, no, era agradecer la comunicación, Bueno, nomás. bueno, nos convoca el general Sabio, el pensamiento industrial y la soberanía nacional. Se cumplen 76 años del fallecimiento, ocurrido en el año 48, pero hizo tantas cosas, Manuel Sabio, que es muy oportuno, Juan, hacer un breve repaso y después quedarnos con el presente y las preocupaciones de hacia dónde lleva Javier Milei a las Fuerzas Armadas. Ujú. Sí, sí, el aniversario de Sabio exactamente, el 31 de julio del 48 falleció el general Sabio y como vos bien decís, Sergio, es uno de los generales, diría yo, en primer lugar, que es parte de una línea nacional dentro de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Porque si uno observa a lo largo de la historia, puede observar dos grandes lineamientos en nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Una línea que podríamos denominar como antinacional o colonial y otra que claramente la podemos denominar como nacional, ¿no? Esta línea nacional, como para hacerlo sintético, ¿no? Es la línea que pugna y liga el desarrollo industrial justamente a la independencia económica y también a la soberanía nacional, ¿no? Bueno, Sabio es parte de esa generación, es uno de los principales personajes de esa generación que fundamentalmente desarrolló su acción durante los 20, 30, 40, desde ya en el peronismo. Bueno, y después empezó un poco luego el golpe del 55, un declive de esa línea nacional y una preponderancia de la línea antinacional, ¿no? Así se expresó en el golpe del 55, en el golpe del 76, digamos, y demás, ¿no? Entonces esa generación nacional, que es parte Sabio, también es parte Enrique Mosconi, también es parte de Luis Ernesto Vicá, también es parte Alonso Baldrich, Juan Domingo Perón, Juan Ignacio San Martín, digamos, y podríamos seguir nombrando decenas de militares patriotas nacionales, ¿no? Bueno, Sabio es parte de esa generación, yo diría entonces como primer punto. Como segundo punto también yo marcaría lo siguiente: Sabio está impregnado, como toda esa generación, de una noción que es una noción que viene de un pensador que se llama von der Goltz, que había escrito un libro que había denominado La Nación en Armas, ¿no? Y la nación en armas es el concepto, digamos, la noción central, quizás que atraviesa a toda esta generación, que ¿qué es? Un cambio en la reflexión sobre la cuestión de la defensa nacional, qué implica la defensa nacional, ¿no? Ahora la defensa, en esta noción de nación en armas, implica no solo la cuestión militar o no solo la cuestión de la conducción de un genio militar, sino la nación en armas implica a todos los sectores de la sociedad, es decir, la defensa nacional no es solo una cuestión militar, de armas y demás, sino que implica también otros aspectos, como pueden ser aspectos económicos, como pueden ser aspectos culturales, aspectos sociales, morales, educacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esa noción que impregna tan fuertemente a esa generación, de la cual también desde ya su máxima expresión es el general Juan Domingo Perón. Bueno, esa noción es fundamental para comprender justamente el pensamiento de Manuel Sabio, ¿no? Porque a lo largo de su vida Manuel Sabio va a tener dos o tres pilares que van a recorrer su pensamiento y su acción. Y esos dos o tres pilares que están imbrincados entre sí, tienen mucho que ver con esta noción de nación en armas, ¿sí? Ujú, Yo por eso me interesaba, digamos, marcar como estas dos cuestiones en primer lugar, ¿no? ujú. Sabio parte de esa línea nacional, Sabio impregnado de la noción de nación en armas, ¿no? Claramente, Sabio es parte también
del ejército que se había transformado en el segundo gobierno de Julio Argentino Roca a partir de la ley Riccieri de 1901. Sabio se forma es parte de los que se forman de esa camada militar, ¿no? ¿Por qué? Porque Sabio había nacido en 1892 ingresa al colegio militar hacia 1908 aproximadamente y se egresa como subteniente en 1910, ¿no? Sabio va a llegar a ser de todas formas general, ¿sí? Ujú. Y entre los pilares del pensamiento y la acción de Sabio, encontramos esta preocupación entonces por la industria, insisto. Hay una preocupación central por el desarrollo de la industria del país. Pero el desarrollo de la industria del país lo va a estar vinculando siempre a la cuestión de la defensa nacional, pero también a la cuestión de la independencia económica y la soberanía nacional. Es decir, si un país quiere tener una defensa nacional óptima, es necesario que tenga una industrialización plena para ser independientes económicamente, porque si no, es parte de un conjunto de vulnerabilidades económicas, políticas, de soberanía que en el marco de un conflicto pueden traer consecuencias nefastas, ¿no? Ujú. Entonces, Sabio con esa preocupación, claro, se preocupa en dónde se van a formar los ingenieros que van a ser parte de este desarrollo, ¿sí? Ujú. Digamos, dónde se va a formar la materia prima humana, digamos, para impulsar el desarrollo del desarrollo industrial, ¿sí? Ujú. Entonces, bajo esa idea, Sabio va a crear en el año 1930 una escuela destinada a la formación de ingenieros militares, ¿no? Que es la Escuela Superior Técnica. Digamos, en la década del 30, en el marco de la crisis de Wall Street, que en cierto punto para la Argentina implicó la crisis del orden liberal y la Argentina semicolonial con respecto a Gran Bretaña, esa Argentina tan fuertemente dependiente. Bueno, en ese marco, Sabio crea esta escuela superior técnica que va a impartir formación a ingenieros militares y va a apuntar fundamentalmente al desarrollo de la industria, principalmente desde ya la industria armamentística, ¿sí? La industria de las armas. Entonces, en esa escuela es fundamental porque es el primer paso que Sabio piensa en una serie de pasos que van a culminar con el plan siderúrgico en 1947, ¿no? Entonces, Sabio va a ser director de esa escuela y también va a ser docente de esa escuela, en cuya tarea también le imprime una profunda vocación industrialista, ¿sí? Entonces, ahí Sabio, por ejemplo, se interesa mucho por la cuestión de la movilización industrial. Él traduce un libro de Capitán Dumes que él lo había conocido en su viaje. Él había viajado a Europa en la década del 20, ¿sí? Digamos, había recorrido las fábricas militares de Europa y demás, ¿no? Entonces, claro, de esa escuela van a salir en gran medida los ingenieros militares que van a impulsar, ¿sí? Sí, 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 sí. Escuchando atentamente y también, bueno, él apuesta a la creación de estratégico, de lugares estratégicos de producción, como es en 1941, la creación de fabricaciones. Fabricaciones. Claro, una locura. Es él el Exact, creador. esa- sí, exactamente, ¿no? Digamos, es decir, Sabio en ese marco, si nosotros lo vemos como pasos, el segundo paso que pretende, porque claro, él dice, no, yo tengo que tener la gente necesaria para impulsar esas industrias militares. Por eso la escuela técnica y por eso
en 1941, bajo el gobierno de Castillo, que había asumido, porque, digamos, había renunciado el presidente Ortiz, se había enfermado y demás, pero no viene al caso, él en 1941 y bajo su impulso enorme, gigante, y su influjo, va a crear fabricaciones militares, ¿no? La Dirección General de Fabricaciones Militares, ¿no? Había una ley anterior de la década del 20, del año 23, que es muy conocida, digamos, porque ya había empezado a crear algún tipo de fábricas y demás, pero Sabio consideraba que esa ley era insuficiente a los fines que se necesitaban para la defensa nacional. Entonces crea fabricaciones militares que tiene un desarrollo sin precedentes en nuestro país, digamos, es un desarrollo realmente impresionante. Se van a instalar en el país 14 fábricas militares, pero que esas fábricas militares también Sabio las piensa como dinamizadoras de la industria nacional, ¿sí? Sabio, y creo que esto es importante destacarlo, no tiene una visión estadocéntrica, digamos, que el Estado se tiene que hacer cargo de todo el desarrollo de la industria y demás, ¿no? Eso, digamos, es una visión más ligada quizás a los regímenes, digamos, estadocéntricos, podríamos decir, ¿no? Bueno, Sabio, muy parecido a lo que posteriormente va a ser el peronismo, no tiene una visión estadocéntrica, pero sí entiende que es necesario que algunas industrias y demás, el Estado las apuntale, las impulse y demás, ¿no? Y es también importante en fabricaciones militares reflexionar la mirada estratégica de Sabio, porque él no piensa fabricaciones militares como un fin en sí mismo, sino lo piensa como un medio, digamos, ¿no? Como un medio para qué, como un medio para la independencia económica, y al fin y al cabo un medio entonces para la soberanía nacional, y al fin y al cabo un medio entonces para tener una defensa nacional óptima, digamos, ¿no? Ahora bien, también habría que aclarar que esta idea de armarse para la guerra no es una postura en favor de la guerra o en función de un acto belicista y demás, sino que es todo lo contrario, digamos, ¿no? La intención de Sabio con esta idea es no llegar a la guerra, digamos, es armarse para poder sostener la paz, digamos, ¿no? Es decir, eso también es necesario, creo, mencionarlo, porque a veces se piensa que hay una postura como guerrerista, etcétera, etcétera. Bueno, digamos, acá con fabricaciones militares va a haber un desarrollo enorme de los materiales de guerra, va a haber también explotación de minas, de industria, va a empezar también la industria química, bueno. En ese marco también va a dinamizar un conjunto de otras industrias y demás, digamos. Entonces ahí tenemos otro de los pasos centrales en el pensamiento y la acción de Sabio, ¿sí? Sí, la verdad que estamos reivindicando junto al doctor en comunicación, licenciado en sociología, docente e investigador Juan Godoy. Realmente un lujo. Gracias, Juan, por estos minutos. Y era tan importante la figura de Manuel Sabio que no pudo esperar la llegada del general Perón. Ya hizo su carrerón ya como un adelantado a lo que finalmente el general Perón toma y le da un brillo, un tiempo que hasta hoy no puede ser imitado, ¿no? El tiempo de pompa, ¿no? De la Argentina, de recuperación, de industrialización. El general toma fabricaciones militares, también impulsó Somisa. No sé si nos va a alcanzar el tiempo para desarrollar todo, pero toma eso, ¿no? De Sabio. Y una muerte muy temprana, Juan. Exactamente, sí, una muerte temprana. Menciono muy breve, digamos, en función del tiempo, como decir esto que vos decís, ¿no? En el Sabio se empieza a preocupar
enormemente. Como un tercer paso podríamos pensar también, si lo pensamos así, porque es como, es como una cosa completa lo que él piensa, en el desarrollo de la industria siderúrgica, el desarrollo de la industria del acero, ¿no? Entonces él empieza una tarea enorme también, gigantesca, de impulsar el desarrollo de la industria del acero. En 1943, entonces, como vos decís, ahí digamos con no la llegada de Perón a la presidencia, pero sí en el marco de la Revolución Juniana y demás, van a ser Altos Hornos Zapla, ¿no? Que en octubre del 45 va a tener su primera colada, digamos, ¿no? Entonces digo, ese es uno de los pilares fundamentales de la industria siderúrgica argentina, ¿no? Y en Ujú. el medio, entre que crea Altos Hornos Zapla y tiene la primera colada, en el 44 Sabio llama a organizar la segunda unidad siderúrgica que unos años más tarde va a ser, como vos bien decías, Somisa, ¿no? Es necesario también mencionar lo que vos decís, la llegada del peronismo fundamental, porque es un cambio significativo en el diseño estratégico, podríamos decir, del modelo de nación, ¿no? Ahora se apunta claramente a la elaboración y a la realización de un proyecto nacional que pone en el centro el desarrollo nacional en función de que de la ruptura de la dependencia, fundamentalmente británica, ¿no? Entonces esto que venía sucediendo en forma coyuntural o por impulso de personajes como Sabio, adquiere la idea de un proyecto de nación, ¿no? Entonces Perón, que también estaba fuertemente impregnado de esta noción de nación en armas, se ve muy claramente en la conferencia que él da el 10 de junio de 1944 en la Universidad Nacional de La Plata, cuando inaugura la Cátedra de Defensa Nacional, apoya enormemente el plan siderúrgico, ¿no? Humberto Sosa Molina, que también va a ser ministro de Defensa, el peronismo crea el Ministerio de Defensa, es el primer Ministerio de Defensa que tenemos como país, bueno, lo va a ocupar Sosa Molina, también que conocía a Sabio de la época del Colegio Militar, también apoya muy fuertemente el plan siderúrgico, pero lo central desde ya es el apoyo de Juan Domingo Perón, ¿no? En el 46 a Sabio le dan el grado de general, y ya con el peronismo en el poder, en el año 47, se va a aprobar el plan siderúrgico nacional, ¿sí? Eso otro hito, podríamos decir, en la historia de nuestro desarrollo y en la historia de nuestra emancipación. Y lamentablemente, como vos decís, Sabio va a tener una muerte temprana, ¿no? Porque habíamos dicho, nació en 92. 1892, Ujú. falleció en el 48, tenía 56 años, ¿no? Fallece, pasa a la inmortalidad, podríamos decir, Ujú. por ser un personaje tan significativo, Ujú. dejando, digamos, un ejemplo muy fuerte de coherencia entre la palabra y la acción, ¿no? Ujú. Y advirtiendo, digamos, a lo largo de toda su vida la lucha en defensa de los intereses nacionales, y que esa lucha tenía que ser incansable, ¿no? En esto de Sabio, de tanto esfuerzo, probablemente también haya sido lo que lleva a deteriorar su salud tan tempranamente y su fallecimiento el 31 de julio de 1948. Por eso me parece, por todo esto que dijimos y mucho más, me parece muy interesante, digamos, y saludo estar charlando de Sabio esta mañana. Ujú. Tenemos una gran colaboradora del pensamiento nacional que colabora también con este medio, humilde medio, acá estamos, ¿no? En el nordeste argentino, en un rincón de la patria, pero bueno, nos hacemos eco a esta colaboración de Laura Roldán, que no solamente me consiguió este contacto con vos, Juan, esta oportunidad de poder Sí, la compañera, tal cual. sí, y sino que me va apuntando cosas. Me dice, mira, cuando hables con Juan, te dejo esto acá, te dejo esto marcado, si querés repasarlo. Y me parece genial las cosas que me marca. Me dice, ¿por qué la nota con Juan? Para hablar de una generación de militares industriales, para enmarcar la política de Milei de resignación de soberanía absoluta en materia de defensa. Y a partir de esto que me marca ella, para enmarcarlo dentro de lo que está haciendo Javier Milei, la importancia de Manuel Sabio, del general, me deja aquí apuntado dos cositas, que son dos reflexiones que te voy a pedir como a manera de cierre, que van en dos direcciones distintas. La primera es
Argentina, ahora, en la actualidad, abandona la histórica política de neutralidad en los conflictos internacionales con la decisión de poner las fábricas militares a producir para la guerra de Ucrania, que pasan de ser sociedades del Estado a sociedades anónimas. A esto se suma el proyecto de ley enviado al Congreso que modifica el rol de las Fuerzas Armadas de la Ley de Defensa de 1988, que pasarían de una hipótesis de conflicto, de una amenaza exterior, a seguridad interior. Esa es la primera reflexión que te voy a pedir a manera de devolución. Y la última es una breve bajadita que sale de una publicación de Página 12 que dice: el gobierno mandó el proyecto para sacar a los militares a la calle. El gobierno de la Libertad Avanza finalmente mandó el proyecto para reformar la Ley de Seguridad Interior y de esa forma sacar a los militares a la calle con la excusa del combate al terrorismo. Javier Milei rompe con el consenso que rigió desde que se recuperó la democracia de las Fuerzas Armadas de que no se involucraran en el conflicto interno. Ese cierre te lo dejo, Juan, y me interesa muchísimo escucharte. Claro, sí, claramente, digamos, el gobierno de Milei, digamos, como un gobierno profundamente antinacional, podríamos decir, en el aspecto económico, en el aspecto no podía quedar afuera, digamos, el aspecto de la defensa nacional, ¿no? Digamos, claramente se enlaza. Nosotros cuando comenzamos decía había dos grandes lineamientos de las Fuerzas Armadas, ¿no? El nacional y el antinacional. Claramente las políticas que se vienen diseñando van más en virtud de una línea antinacional de nuestras Fuerzas Armadas, y el abandono de la doctrina de defensa nacional, digamos. Si nosotros pensamos en la doctrina de defensa nacional, como fue denominada, digamos, la doctrina que elaboró justamente en su gobierno Juan Domingo Perón, que retoma toda esa tradición que veníamos charlando recién con Sabio y demás. Él elabora la doctrina de defensa nacional, le da una ley de defensa a la nación por primera vez en la historia, en 1948 eso, y en esa ley de defensa nacional es la que se comienza a abandonar posteriormente al 55, digamos, ¿no? Y la Argentina va a empezar a adoptar lo que es la doctrina de seguridad nacional en función de, un poco lo que decías recién, ¿no? Digamos, en función de cambiar la noción de un enemigo externo, ¿no? Digamos, como, ¿no? La nación se arma para defenderse de un ataque externo, la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Que va a tener consecuencias tan nefastas para nuestro país en la década del 70, va a pensar en un enemigo interno, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay una línea ahí, digamos, que empieza en el 55 a horadar lo que es una doctrina, de lo que fue la doctrina de defensa nacional de los años del peronismo, ¿no? Que también sostenía, y no solo Perón, sino también Irigoyen y demás, la neutralidad, digamos, en los conflictos internacionales, ¿no? Así fue la Argentina en la Primera Guerra Mundial, y así también va a ser Argentina en la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? En cierto punto podríamos decir nosotros no embanderarse afuera para embanderarse adentro, ¿no? Y pensar siempre en función de los intereses nacionales, de los intereses de la patria, que no son otros que los intereses de nuestro pueblo. Sí, sí, absolutamente. Juan, agradecerte muchísimo este tiempo que nos has dispensado, y bueno, nos quedamos con este capítulo, con este momento para coleccionar, para compartir. Más tarde haremos el recorte y esperamos que muchas personas interesadas en volver al pasado, pero con inteligencia, buscando, como decías vos, ¿no? La nación en armas, y después también usabas la palabra noción. Y digo, qué lindo que queda también noción en armas. Que empecemos a tener nociones más importantes y que colaboren con el pensamiento nacional. No nos haría para nada mal a los argentinos tener nociones en armas, ¿no?
Gracias, Juan, por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por Manuel Sabio, por rescatar su figura, y nos quedamos con esta preocupación del tiempo que estamos viviendo hoy. Pero a no preocuparse, Arturo Jaureche decía, nos quieren tristes. ¿Estás ahí, Juan, no? No, Sí, tal cual, tal cual. no, hacía ese remate y ponía puntos suspensivos. Ah, ok, tal cual, claro. Decía, los tiltes no triunfan, ¿no? Claro. Y demás, ¿no? Sí, hay que, digamos, un poco la reflexión que dejamos al final con Sabio, ¿no? Esta idea de una lucha pertinaz y constante por la emancipación nacional, por la cual tantos ofrendaron a lo largo de nuestra historia su vida, ¿no? Digamos. Así es. Juan, te enviamos un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. No, un saludo a ustedes, muchas gracias por la comunicación, que tengan buen día. Igualmente, hasta pronto. Juan Godoy, bueno, un lujo que nos hemos dado, es licenciado en Sociología en la UBA, doctor en Comunicación en Universidad Nacional de La Plata, docente e investigador de la Universidad de Lanús y la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Escribió el libro Nación, Fuerzas Armadas y Dependencia.